Saludos y bienvenidos a una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Enero siempre es un mes para recordar, para homenajear en Cuba a José Martí, escritor revolucionario. Por eso hoy escogimos una locación especial, un centro, una institución cultural de las más importantes de nuestro país que lleva su nombre, la Biblioteca Nacional José Martí. Y aquí dialogamos con su director, el profesor, editor, crítico y ensayista Omar Baliño. Bienvenido. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en la biblioteca. Omar, la Biblioteca Nacional José Martí es una de tantas en el sistema de bibliotecas públicas de nuestro país que lleva el nombre del maestro. ¿Cuán presente está José Martí en estos espacios más allá del nombre? Lo primero que se me ocurre es al menos otras dos bibliotecas del sistema de bibliotecas públicas en Cuba que llevan el nombre de Martí, aparte de la Nacional. La Biblioteca Martí de Santa Clara, mi ciudad, que no es José Martí, sino solo Martí, y cuyo nombre precede al de esta institución, porque aunque la biblioteca se funda en 1901, la Nacional en realidad no se va a llamar José Martí hasta cuando se avisoraba la construcción de este edificio, desde los años fines de los 30 hasta los años 50. Bueno, la Biblioteca Martí de Santa Clara y la Biblioteca José Martí Provincial de Las Tunas es también. Pero yo creo que todas las bibliotecas son martianas y es lo que suelo decir sobre esta. Esta es una institución martiana, aun cuando no llevara el nombre de José Martí, que por supuesto honra mucho la biblioteca, porque el pensamiento de Martí, su acción de vida, su manera, podríamos decir, de mirarlo todo. Sabemos que Martí no solo fue omnipresente, sino que casi tuvo una palabra para cada cosa. Y esas palabras además siguen reverberando, siguen estando presentes. Y en un ámbito de conocimiento, cultura, ambición de cultura, investigación, lectura, pues Martí es un talismán. Esta biblioteca además le rindió un culto concreto a Martí. Piensa, por ejemplo, en toda la obra que aquí fundaron Cintio Vitier, Fina García Marrús, Manuel Pedro González, que se estuvo rememorando el año pasado también a propósito del centenario de Cintio. Aquí estamos a unos pasos de la Sala Martí que ellos fundaron, justamente para divulgar el pensamiento, la vida y la obra del apóstol cubano. Aquí fundaron el Anuario Martiano, que luego continuó en el Centro de Estudios Martianos, consagrado ya más a una investigación sobre todos los temas en torno a Martí. Y desde aquí promulgaron con esa base y ese conocimiento tan fuerte la importancia para Cuba de Martí y cómo Martí estaba en todas las cosas y debía estar en todas nuestras acciones, nuestros propósitos. En ese estar en todas las cosas, Omar, ¿cuán diverso o singular es José Martí en el imaginario de los cubanos hoy? Es enorme. Yo creo que Martí sigue siendo una presencia. A mí me emociona particularmente porque eso que te decía de que está en todas partes, que es algo que uno puede decir que si fuera creyente, que no lo soy, pero desde una creencia atea, yo creo que Martí está en todas partes, nos atraviesa horizontal y verticalmente, porque Martí hizo a Cuba también, sobre todo en lo que debíamos ser, en lo que tendríamos que tener el propósito de lograr. Y yo creo que Martí, leído de una manera o de otra,
siempre emociona. No hablo de mí, hablo como tú preguntas del imaginario popular cubano. Creo que está presente, que la gente puede tener una frase real a mano porque sabe la relación que tiene con algo que él señaló o dijo, y creo que siempre hay un enorme sentimiento de admiración, porque a Martí lo descubrimos constantemente. Es tan grande, tan inconcebible que en 42 años tenga esa obra tan extensa y profunda y abarcadora, que continuamente topamos con nuevas cosas de él, o las volvemos a aquilatar con el tiempo, como suele hacerse con las lecturas, que uno vuelve a ver, vuelve a leer. Y yo creo que siempre lo admiramos. Cuando quizás pueda faltar un determinado argumento, una determinada señal, la gente en lo cotidiano puede citar a Martí como una guía, no solo como una palabra gastada, sino como una guía. Y esa es una admiración muy extendida en el pueblo cubano sobre Martí, y yo creo que es justa, porque es insólito, de verdad, que Cuba tenga el privilegio enorme de tener una figura intelectual de ese calibre. No todos los países tienen a un Martí, la verdad. Quisiéramos que habláramos ahora de esta institución cultural. Hace poco, recientemente, en el 2021, se unieron dos fechas: los 120 años de la creación de esta institución y al mismo tiempo los 60 años de que tuviera lugar aquí el encuentro entre artistas e intelectuales, que terminó con ese discurso, esa intervención de Fidel que se conoce como Palabra a los Intelectuales. Y quisiera, Omar, hacer un poco de recuento histórico que permita a los que nos están ahora mismo sintonizando entender por qué fue este y no otro el lugar en Cuba, en La Habana en ese entonces, donde se produjo ese encuentro y esa presencia de Fidel con los intelectuales. Lo pensamos mucho el año pasado, porque creo que no está escrito así. ¿Por qué había sido aquí? Los lugares hablan. ¿Por qué las cosas son en un lugar y no en otro? Y no son casuales como regla. ¿Por qué había sido aquí? Palabras a los intelectuales. ¿Y por qué no había sido en otro lugar de tantos que había, con igual merecimiento? Yo creo que fue porque Fidel había aquilatado la enorme importancia que había tenido para esta institución, que en este edificio era nueva, porque se había abierto en 1958, la enorme importancia que había tenido el turbión de la revolución sobre Cuba entera, sobre su institucionalidad cultural y en particular sobre la Biblioteca Nacional. Porque María Teresa Freire de Andrade, que es la primera directora de la biblioteca tras 1959, y Maruja Iglesias, su subdirectora, abrieron la biblioteca, no a un recinto privado y elitista, abrieron la biblioteca al pueblo, a la gente, a los niños, a los adolescentes, a todos los segmentos de pueblo. Ahí en la magnífica iconografía de la biblioteca se puede revisar eso. Incluso, por ejemplo, una fecha ahora reciente, como el Día de Reyes, grandes concentraciones de niños en la biblioteca para brindar otra noción sobre esa celebración religiosa, que eran niños que jamás iban a pisar la biblioteca antes del 59. Yo creo que fue eso. La biblioteca se convirtió en la gran institución que es por derecho, pero también en esa acción cultural como gran centro cultural. Y en el camino de abrirse a sectores a la que no había estado abierta. Y esa es la confluencia
que explica que Palabras haya sido aquí para también honra eterna de la biblioteca y que celebramos el año pasado. A mí no quiero dejar de decirte que creo que a pesar de la COVID celebramos bien esas fechas. No solo la biblioteca, el sistema institucional de la cultura, en particular todo Palabras, a los intelectuales. Creo que nunca una celebración de Palabras a los intelectuales había sido tan amplia y había generado también tantos repasos de su bibliografía y había creado nueva bibliografía. Así que hay ahí un enorme reservorio de nuevas aproximaciones, hasta el mismo discurso del presidente del día de la celebración aquí, que es un nuevo terreno para investigar Palabras. ¿Y cómo seguir en la actualidad, Omar, seguir cultivando ese espíritu de centro cultural en las nuevas circunstancias, en los nuevos escenarios? ¿Cómo seguir siendo, más allá de una biblioteca, un centro cultural? A mí en particular, y con la responsabilidad que tengo aquí, me apasiona muchísimo. Y le dedico buena fuerza del día a que la biblioteca esté viva y activa, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, por decirlo de alguna manera, que brinde servicios. Por supuesto, los bibliotecarios son su objeto central y siempre se vendrá aquí a buscar servicios bibliotecarios, libros, documentos, fotos, bueno, todo lo que se sabe posee una biblioteca. Pero que la gente venga a exposiciones continuamente, a conciertos, a tertulias, a disímiles intercambios de todo tipo, y no solo con el rostro de la literatura, sino de la cultura toda. Porque en esa misma promoción que hicimos por los 120, un poco borgianamente, decíamos la biblioteca como la casa de todos los conocimientos. Y eso nos da derecho para hacer cualquier cosa, como una exposición sobre béisbol o relacionada con el béisbol que hay ahora mismo expuesta, otra con el teatro y otra de otra manera. O sea, ese arco de relaciones creo que también hace a la biblioteca y brinda una legitimidad particular a acciones culturales. Y lo más lindo de todo lo que ocurrió, bueno, fue a propósito de Palabras, la rehabilitación del teatro en una nueva circunstancia que nos está permitiendo que el teatro tenga vida propia, como si no fuera de la biblioteca, digamos. Y lo más lindo, absolutamente, es la inauguración de la sala infantil y juvenil Eliseo Diego. La nueva sala, me gusta decir, porque María Teresa Freire de Andrade había creado en 1959 esa sala. Hecho bastante inédito para una biblioteca nacional en cualquier parte del mundo en aquella época. Fue un acto y se ha recuperado ese espacio con una construcción específica y está teniendo un diálogo magnífico no solo con los niños y adolescentes que puedan llegar por su vía, sino con las escuelas, claro, para que pueda venir todo. Sobre todo después de este periodo que hemos vivido, claro, de aislamiento con nuestros niños en las casas. Le propongo, Omar, hacer una pausa en nuestra conversación. En segundos volvemos porque seguimos hablando con Omar Baliño en la Biblioteca Nacional José Martí. Continuamos en el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, hoy desde la Biblioteca Nacional José Martí, y dialogamos con su director Omar Baliño. Omar, antes de la pausa nos hablaba de un nuevo escenario en la biblioteca para nuevos lectores, para niños, para adolescentes. ¿Contamos menos lectores o son lectores diferentes?
Yo creo que las dos cosas, siendo franco. Hay 1000 aproximaciones a ese asunto, todo el mundo tira su piedra. Yo creo que también todo el mundo se da cuenta que han cambiado los soportes, los tipos de lectura, pero la gente sigue leyendo. Y yo creo que también, desgraciadamente, la gente lee menos de algunas otras cosas que antes se leía más y que yo creo que siguen teniendo importancia. Es parte también, no solo, pero de la labor de las bibliotecas. Renovar las maneras en que incentivas al público a la lectura. La sala infantil y juvenil es una buena nueva puerta para que todos esas aparentes dicotomías se encuentren. Máquinas computadoras, libros tradicionales, juegos en digital y presenciales. De tal manera que ahí tenemos un pequeño experimento para este momento y que creo que hay que seguir investigando y mirando y no solo opinando sobre cómo realmente se comporta la lectura, qué quiere leer la gente y cómo incentivar siempre a que la gente lea, porque es un acto fundamental del conocimiento. Las bibliotecas también, Omar, funcionan como albaceas de fondos raros, de ediciones limitadas. ¿Qué se hace aquí en esta institución para conservar esos fondos, para protegerlos y también para compartirlos con los lectores interesados? Aquí estamos aquí en la sala cubana Antonio Bachiller y Morales, a unos metros de nuestros fondos más preciados, que están acumulados a lo largo del tiempo, donde hay desde incunables hasta las grandes posesiones del siglo XIX cubano y XX también, con colecciones de grandes figuras de la intelectualidad cubana, grandes escritores, como por decirte dos, Fernando Ortiz y José Lezama Lima, o más recientemente, eso está siempre en renuevo, porque el desarrollo de colecciones es justamente sumar a las que tienes y sumar colecciones también, como toda la papelería que recibimos de Jaime Saruski y su biblioteca personal, o toda la biblioteca personal de Alfredo Guevara en el 2020. ¿Están aquí los fondos? Están aquí. O sea que son tantas cosas que son el verdadero tesoro de la biblioteca y que por supuesto conservamos celosamente y que están en el camino, tendrán que estar todas en el camino de la digitalización, que es también una manera de preservar y sobre todo de difundir, porque la biblioteca tiene como esa enorme puerta virtual abierta, y en Cuba en particular, que no estamos tan adelante como en otras partes, hay que seguir abriendo esa puerta, para que no sea incluso imprescindible venir aquí a sentarse en una silla y consultar un fondo, sino que lo puedas hacer desde tu máquina o tu teléfono. La COVID-19 supuso un reto para instituciones de todo tipo y supongo que también para la biblioteca. ¿Cómo siguió funcionando? ¿Cómo pudo reajustarse? ¿Cómo pudieron incluso preparar todos estos aniversarios que comentábamos en el segmento anterior en ese contexto de epidemia? ¿Cómo fue? ¿Qué les ha dejado a ustedes como institución abierta al público? No, este bienio transcurrido, que no hay que describir porque todos lo hemos vivido, fue sin duda una experiencia, y también una experiencia que deja muchas cosas a futuro. Aquí cerramos las puertas, pero a mí me gustaba decir que trabajamos a puertas cerradas. No estábamos inutilizados, estábamos en funcionamiento. Los propios aniversarios, como bien señala, lo demostraron, porque tú no puedes hacer solo un aniversario diciéndolo, sino teniendo cosas que refrendan ese aniversario. Y tuvimos publicaciones, acciones de todo tipo, acciones presenciales. Aquí, a pesar de la COVID, tuvimos una serie de reuniones de distintos
tipo con las medidas pertinentes, reuniones intelectuales, aniversarios, conversatorios, presentaciones de libros y publicaciones, que también incentivamos las de la biblioteca, e hicimos lo que siempre tenemos que hacer, dar mucho servicio bibliotecario, menos en cantidad, pero de mucha calidad hacia proyectos institucionales, personales, de investigaciones históricas, fílmicas, programas de todo tipo, intercambios internacionales, porque aquí pueden perfectamente pedir una foto que solo está en la Biblioteca Nacional para una publicación externa, sea periódica o sea un libro, y nada de eso paró. Y también se incrementaron las acciones en redes, como en general ocurrió en el Programa Nacional por la Lectura, en la puesta en conocimiento de esas posesiones para que no estén, entre comillas, muertas aquí adentro, sino para que sean fuente de conocimiento precisamente. Precisamente, Omar, durante este periodo de COVID-19, la guerra histórica de Estados Unidos contra Cuba se hizo muy evidente, cómo se enfiló contra el sector de la cultura, los artistas, los intelectuales y específicamente contra la institucionalidad cultural en nuestro país. En ese debate, en esa guerra, en ese enfrentamiento, ¿cuáles son nuestros puntos débiles y cuáles las trincheras más profundas, las que más nos aseguran en esa confrontación? Nuestros puntos débiles sería todo lo que no hacemos o todo lo que no hacemos debidamente. No solo en el hacer, sino antes en el pensar, en lo que no aquilatamos y no adelantamos suficientemente. Y los puntos fuertes directamente relacionados con los débiles es todo lo que poseemos. Esos mismos tesoros que aquí te nombraba, a mí me gusta decir que son la verdadera. Aquí no hay diamantes, ni hay oro guardado. Esto no es un banco. Pero aunque otros me discutirán, este es el tesoro, parte fundamental del tesoro de la patria. Porque si tú borras el conocimiento sobre Cuba que hay en esta biblioteca, nosotros perdemos una parte de lo que somos, lo que nos ha hecho y lo que nos demuestra la historia. Quedará el nombre, como en el famoso poema de Borges y en la idea esa de Humberto Eco, de la importancia de la biblioteca, porque la biblioteca resguarda lo humano. Si tú quitas eso, quitas como el conocimiento, no podría reproducirse el conocimiento. ¿De dónde venimos? Venimos de lo que poseemos. Y para Cuba en particular, como pregunta, esa riqueza de la biblioteca es un talismán, como te decía, de Martí, y es un escudo, como se suele decir sobre la cultura en general. Es un escudo de la nación, porque aquí está buena parte de la demostración de esa historia que hemos hecho y vivido, a la cual nos debemos y la cual se renueva constantemente. Por eso se proyectó y se sigue proyectando y se proyectará toda la guerra contra la cultura, contra la institucionalidad toda, porque siempre es la idea de demoler el establecimiento cubano. O sea, todo lo que hacemos está mal y todo lo que se hizo está mal. Y claro, la institucionalidad es el soporte de nuestra estructura social, política, cultural, y por eso hay esa guerra que tú sabes que enrareció el ambiente de la cultura, porque además incluso sus falsos liderazgos en buena medida últimamente han estado proyectados desde ahí, pero la riqueza nos defiende, la riqueza de eso que poseemos, y hacer con respecto a eso sería todo lo que no nos hace débiles. El trabajo institucional mismo, en la medida,
en la medida que es buen trabajo, es una primera defensa de todo eso. Por eso hay que incentivar con conciencia la proyección profunda de las instituciones hacia los ámbitos de interacción con la gente, de cumplimiento de los deberes de cada institución y de alertar desde la cultura sobre todo lo que pueda ocurrir, celebrar todo lo que tengamos que celebrar como nuestro. Todo lo que no celebramos nosotros, enseguida lo quieren celebrar el enemigo. Es parte de una guerra. A veces suena como... Muy grande la palabra. Pero a mí no me tiembla la voz para decirlo. Claro, lo que es una guerra a nivel de pensamiento. Es una guerra constante, es una guerra vieja y es sin duda una guerra. Ahora estamos como en una... después de una tregua. El estruendoso fracaso de noviembre, estamos como en una tregua y me imagino que los laboratorios están pensando a toda velocidad cómo inventar la del 2022. Omar, no me gustaría terminar sin recordar que usted fue un hombre del teatro y lo sigue siendo, porque en la despedida que escribió cuando dejó aquellas funciones decía que nada lo haría abandonar el teatro, que es su deleite como espectador, su profesión como crítico y su impulso como editor, gestor y docente. Ahora se siente en el paraíso recordando a Borges. La verdad, gracias. Linda pregunta. Me siento en el paraíso. Hoy mismo que estamos haciendo esta entrevista, es un día en el que me he sentido muy bien. Un arco de cosas tan diferentes, todas tan interesantes y que uno teme no poder abarcar por falta de tiempo. Porque en la biblioteca cada vez que se abre un libro, que se abre una puerta, se abre una vía enorme de conocimiento. Y eso es una riqueza disfrutarlo. Sigo yendo al teatro, he sufrido mucho la parálisis de los teatros en la COVID, pero yo como profesional me siento, por supuesto, un hombre del teatro, que también es un arte de relaciones, de muchas relaciones, como la biblioteca, un arte de relaciones entre el conocimiento, entre la cultura y la sociedad, que es parte de lo que yo disfruto enormemente. Pues muchas gracias, Omar, y que tenga otras bellas jornadas como esta que ha vivido hoy aquí en la Biblioteca Nacional José Martí. A ustedes también por la visita, el equipo, tu entrevista. Me parece excelente haber compartido esta jornada aquí. A ustedes muchas gracias por seguirnos a través de la pantalla de Cuba Visión Internacional. Seguimos también activos en las redes sociales.